este espacio. Hoy vamos a tratar el tema de Apocalipsis 22:15. ¿Quiénes son los perros? Vamos a leerlo. Dice así: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Pero vamos a concentrarnos en los perros. Mas los perros estarán fuera. Esa palabra fuera indica que serán sacados. Recuerden en Mateo 5:5 que los mansos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Entonces estas personas no van a heredar la tierra, estos perros. Mateo 25:30 también habla algo de afuera. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil, grábense esa palabra, inútil, no sirve para nada, echarles en las tinieblas de afuera. Otra vez usa la palabra afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros ya habíamos estudiado sobre el lloro y el crujir de dientes, que son planetas que están bajo la misma circunstancia de este, a diferencia de este que ya va a ser cambiado su polaridad entre negativa a positiva. Por eso es que dice que el lobo y el cordero en Isaías 11, pastorearán juntos, un niño los pastoreará y meterá la mano sobre la cueva del áspid y no le pasará nada. Y está hablando de esta tierra. Eso ya lo vimos en un video pasado. ¿Quiénes son estos perros que van a las tinieblas de afuera? ¿Quiénes son estos perros que estarán fuera? Vamos a mirar un texto en Mateo 10 y el versículo 16 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Recuerden que los lobos son canes, son perros. Y dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Entonces, en otras palabras, el Mesías dice: sean astutos. O sea, usen un bajo perfil. No se den a conocer así abiertamente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el Mesías dice eso? Que seamos astutos como la serpiente. Versículo 17 lo dice: guardado de los hombres. E identifica a esos hombres como dueños o manejadores de templos. Dice aquí: porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, templos, os azotarán. Entonces los perros los identifica aquí, o los lobos los identifica aquí como poseedores de sinagogas, como los que manejan sinagogas o templos. Entonces vayan analizando esto. Jeremías capítulo 5 versículo 26 dice así, hablando de esas sinagogas o templos de estos individuos: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazo, pusieron trampas para cazar hombres. Está hablando de lo que ellos llaman evangelización. Y dice aquí el versículo 27: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Habla de sus casas, templos o sinagogas. Así se hicieron grandes y ricos. Recuerden que el evangelio es gratis. Se engordaron, se pusieron lustrosos. Tú los ves con zapatos nuevos y buena corbata y un traje de $1,000 o $2,000. Y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Recuerden que el diezmo es para viudas, huérfanos y extranjeros. Eso lo dice Deuteronomio 14 y el versículo 29. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Entonces vayan analizando de quién está hablando Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 15. Vamos a Isaías. Hay un texto en Isaías que es aún más concreto y lo llama por su calificativo que usa el apóstol Juan en Apocalipsis 22:15. Vamos a Isaías 56. Recuerden lo que dice Pablo: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Isaías 56 versículos 10 y 11 dice: sus atalayas son ciegos, no ven el mal,
son ciegos. Recuerden que el Mesías dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hueco. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Recuerden Apocalipsis 3, el versículo 14 en adelante dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le hablan a estas personas que se hacen llamar pastores. Escribe al ángel, ángel es un mensajero, ángelo en griego. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío y caliente, o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, no entienden las escrituras, todos ellos perros mudos. Perros mudos, estos son los lobos, estos son los perros que estarán fuera, dice Apocalipsis 22:15. No pueden ladrar, sonolientos, echados, aman el dormir, por eso las 10 vírgenes se duermen. Chequéenlo en Mateo 25:5, donde dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, porque este ministerio, junto con los otros ministerios, exceptuando o sacando el ministerio del portero, que ese va a ser un tema después, todos estos ministerios, estos 5 ministerios que dice Efesios 4:11, estos 5 ministerios tienen dormidas a las iglesias. Entonces, dice, echados aman el dormir. Versículo 11, y estos perros comilones son insaciables, porque se comen el derecho de la viuda, el huérfano y el extranjero del diezmo. Y la ofrenda, que la ofrenda es dinero, y también la usan para ellos. Y la ofrenda, dice la Biblia, que es para pobres. Lo dice Romanos 15:26, Primera los Corintios 16:1, Mateo capítulo 6, versículo 3, Primera los Corintios el capítulo 9, el versículo 9, donde empieza a hablar desde el versículo 6 diciendo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, cada uno dé, el versículo 7, como propuso en su corazón, y en el versículo 9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, cada uno dé, como propuso en su corazón, como está escrito, repartió, dio a los pobres, versículo 9, ese es el texto que no te leen. Estos perros comilones, versículo 11, son insaciables, los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, o sea, sus propios evangelios. El uno se llama fulano, el otro mengano, el otro perencejo. Son distintas denominaciones. Cada uno sigue su propio camino. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cada uno busca su propio provecho, porque busca su bolsillo, llenar y estallar los bolsillos de dinero. Y cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Son las distintas denominaciones que se rigen por sus credos y llevan el sentido contrario a las demás, pero buscan su propio provecho, que es estallar sus bolsillos de dinero, sabiendo la Biblia que dice que el diezmo es comida y bebida para viudas, huérfanos y extranjeros, y la ofrenda es para los pobres. Filipenses capítulo 3, el versículo 2 dice esto: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Porque ellos acuñan la palabra, el obrero es digno de su salario. Estos malos obreros son los que la Biblia llama perros. Estos estarán fuera. Vamos a mirar en Corintios, segunda a los Corintios, el capítulo 11, versículo 13 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Recuerda, guardados de los perros, guardados de los malos obreros. Obreros fraudulentos, los perros, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esos son los que tienen las iglesias dormidas. Mateo 25, el versículo 5. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Recuerden, la ofrenda es para los pobres. Romanos 15:26. Es para los pobres, no es para un sujeto que llaman pastor o sacerdote. Eso es una abominación. Recuerden que el evangelio es gratis. Vamos a mirar en Mateo capítulo 10. El Mesías lo dijo, nos habla a todos nosotros los predicadores, diciendo el versículo 7 hasta el 10. Dice, yendo predicar, nos habla a nosotros los predicadores diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste. Recuerden que gracia es sin dinero. Eso está en Éxodo 21:11. Gracia es sin dinero. De gracia recibiste, dad de gracia, dad sin dinero. No os proveáis de oro. No puedes proveerte de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. El cinto, cuando el Mesías en esa época se amarraban un cordón y ahí ponían la bolsa. Cuando la túnica desapareció y aparecieron los pantalones, empezaron a decirle cintura a esta parte de los lomos. Entonces, parafraseando el texto, diría, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro bolsillo, ni de alforja. No puedes recibir regalo con la predicación. Ni de dos túnicas, no puedes vestirte con la predicación. Ni de calzado, no puedes calzarte con la predicación. Ni del bordón, no puedes ni siquiera comprar un reloj con la predicación. Porque el obrero es digno de su alimento. ¿Por qué el Mesías termina con la palabra alimento? Porque en Lucas 10, cuando el Mesías manda a los 70 a predicar, le dice que prediquen en las casas y que coman y beban en la casa, porque ese es el salario de ellos. Vamos a mirarlo. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís shalom, sea esta casa, o sea, paz sea esta casa. Versículo 7. Posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Entonces el salario es el alimento que le den en el sitio donde predicó. Primera Timoteo 6 y el versículo 5 dice Pablo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Recuerden que Pablo era un predicador que imitaba a Cristo. Vamos a leer esa parte. No olvidando lo de Primera de Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primera a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si Pablo imitaba a Cristo, ¿cómo predicaba Pablo? Entonces vamos a mirar el Primera a los Corintios 9:18. Pablo dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. De gracia recibiste, date gracias, porque el reino de los cielos nada tiene que ver con la riqueza. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas, pero no pueden servir a dos señores. Eso está en Mateo 6:24. Espero que hayan entendido esta parte, mis queridos amigos. Recuerden, los perros estarán fuera. Apocalipsis 22:15. Ustedes deben de tener su propia experiencia con Dios. No escuchar voces por allí, en púlpito o en radio, porque ese no es el camino, porque Dios no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Eso está en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, porque estos templos lo hacen con diezmo, que es para viudas, huérfanos y extranjeros, y con ofrendas, que es para los pobres. Entonces Dios no puede habitar en esos recintos. Recuerden, el Dios de los templos, lo vimos en uno de los capítulos que estudiamos, es Satanás. Es Satanás. Espero que hayan entendido. Bendiciones para todos. Shalom.